Comenzamos con esa antigua pregunta que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante miles de años y se ha transmitido de generación en generación a través de susurros. ¿Fue la Atlántida real? ¿O es solo una historia mágica que ha quedado en las páginas polvorientas del tiempo? Esa majestuosa ciudad que se forma en nuestra mente, un reino insular gigantesco que se alzaba en medio del océano y del que se decía que poseía una riqueza inimaginable, una tecnología sobrenatural y quizás incluso un poder divino. Una tierra legendaria que, en la cima de su civilización avanzada, pagó el precio de la arrogancia y la corrupción moral de la humanidad, hundiéndose en las profundidades del mar en una sola noche, con grandes terremotos y tsunamis. Esta impactante historia salió a la luz por primera vez a través de los diálogos de Taimeo y Critias, escritos por el gran filósofo Platón en el siglo IV a.C. Platón presentó esta narración épica como una historia antigua y verificada, que había llegado a sus antepasados desde los sacerdotes egipcios a través de Solón. Pero, ¿fue realmente así? ¿Era la intención de Platón contarnos una historia perdida, o impartir una profunda lección filosófica a la humanidad? Durante siglos, esta pregunta ha arrastrado a científicos, historiadores, aventureros y teóricos de la conspiración. Se ha rastreado el fondo de los océanos, se han examinado textos antiguos y se ha intentado descifrar leyendas. ¿Era la Atlántida, al igual que Machu Picchu en Perú o las pirámides en Egipto, un remanente tangible que esperaba ser descubierto algún día? ¿O es solo un producto de nuestra imaginación colectiva y nuestra curiosidad por lo desconocido? En este video, profundizaremos en los orígenes de la leyenda de la Atlántida y pondremos bajo el microscopio las teorías científicas más sólidas y los candidatos más sorprendentes que se han propuesto hasta la fecha. Pero no nos detendremos ahí, también echaremos un vistazo a las teorías alternativas y los enfoques esotéricos que desafían los límites de la leyenda. Y quizás lo más importante, descubriremos cómo la Atlántida ha influido profundamente en nuestro arte, literatura y cultura popular moderna. ¿Están listos? Abróchense los cinturones para perseguir este gran misterio bajo las aguas, uno de los secretos más antiguos de la humanidad y de las civilizaciones perdidas. ¿Existió realmente la Atlántida? La respuesta podría sorprenderlos. La épica historia de la Atlántida nació en la mente del genio filósofo Platón, que vivió en Atenas hace unos 2400 años, durante la Edad de Oro de la civilización griega antigua. Esta fascinante narración se encuentra en dos de sus importantes diálogos, Taimeo y Critias, que quedaron inconclusos y tratan las discusiones filosóficas entre Sócrates y sus alumnos. Hay que aclarar desde el principio
Estos dos textos son la única y principal fuente escrita antigua de todo lo que sabemos sobre la Atlántida. Todas las demás narraciones surgieron más tarde, inspiradas o interpretando estos diálogos. En ellos, Platón no solo presentaba un continente perdido, sino que también ofrecía un profundo análisis de una sociedad ideal y su decadencia moral. Platón basa el origen de la historia de la Atlántida en Solón, un respetado estadista y poeta ateniense que vivió en el siglo VI a.C., durante una visita que éste hizo a Egipto. Según los diálogos, mientras Solón se reunía con sabios sacerdotes en la antigua ciudad egipcia de Sais, obtuvo de ellos información sorprendente sobre eventos mucho más antiguos y gloriosos que la mitología griega. Estos sacerdotes afirmaban haber obtenido sus conocimientos sobre la Atlántida de antiguos textos jeroglíficos y registros escritos que se guardaban con cuidado en sus templos durante miles de años y que rara vez se compartían con el mundo exterior. Según ellos, la historia de la Atlántida era un capítulo olvidado, oculto en las profundidades de su propio pasado. Los sacerdotes le contaron a Solón que Atenas había luchado en el pasado contra una gran civilización, la Atlántida, una enorme isla situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, al oeste del estrecho de Gibraltar. Lo que los sacerdotes le dijeron a Solón sacudió profundamente la percepción que tenían los griegos de su propia historia. «Oh, Solón, Solón! Vosotros, los griegos, sois siempre niños y no hay ningún griego anciano». Con estas palabras, se hacía hincapié en los miles de años de registros y sabiduría de Egipto, insinuando la juventud de la civilización griega. Solón regresó a Atenas con esta impactante historia, y fue transmitida de generación en generación hasta llegar a oídos de Platón. Pero, ¿por qué contó Platón esta historia? ¿Era su objetivo realmente registrar la historia de una civilización perdida, o darnos una lección filosófica más profunda? La gran mayoría de los académicos sostienen que la Atlántida era para Platón un recurso literario, una poderosa alegoría. A través de esta vívida e impactante historia, quiso ilustrar sus propios ideales políticos, como debería ser un estado ideal y, lo que es más importante, poner de manifiesto de forma dramática que la soberbia, la ambición desmedida y el alejamiento de los valores morales conducen inevitablemente a una sociedad a la ruina. Los diálogos no son solo una historia de aventuras, sino también un reflejo de la filosofía política y ética de Platón. En los diálogos de Taimeo y especialmente en Critias, Platón describe detalladamente la Atlántida como la civilización más rica y poderosa que se puede imaginar, gobernada por 10 reyes descendientes de Poseidón. Era una ciudad con oro y plata por todas partes, llena de complejas maravillas de la ingeniería, por ejemplo, una capital rodeada de anillos concéntricos de agua y tierra, con enormes templos y puertos. En el diálogo Critias, la capital de la Atlántida se describe así: en la isla central, había un templo sagrado para los dioses Poseidón y Clito. Este templo estaba completamente recubierto de plata por fuera, y sus cimas resplandecían con oro. Sin embargo, esta prosperidad y poder acabaron corrompiendo al pueblo de la Atlántida. Olvidaron su herencia divina y se entregaron a los placeres mundanos y al deseo de conquista. Intentaron esclavizar a otras naciones y es exactamente en este punto donde se encuentran con la valerosa resistencia de la Atenas idealizada por Platón. En el relato de Platón, esta decadencia moral de la Atlántida desencadenó la ira de los dioses, especialmente la de Zeus. Cuando la Atlántida se preparaba para derrotar a Atenas, se enfrentó a una catástrofe repentina y terrible. En el diálogo Taimeo, este final se describe de la siguiente manera: pero después, hubo grandes terremotos e inundaciones y, en un único y terrible día y noche,
la belicosa isla de la Atlántida se hundió en las profundidades del mar y desapareció. Este final repentino y dramático no es para Platón un simple acontecimiento histórico, sino la consecuencia inevitable y universal de la decadencia moral. El glorioso ascenso y el amargo final de la Atlántida transmiten un poderoso mensaje de advertencia al lector. Platón justapone la destrucción de la Atlántida con la victoria de Atenas, su estado ideal, virtuoso y justo. La valiente y honorable resistencia de Atenas frente a la arrogante agresión de la Atlántida subraya la superioridad del modelo de estado ideal de Platón. Esta comparación demuestra que Platón concibió la historia no solo como una narración del pasado, sino también como una respuesta a los problemas políticos y éticos actuales. La caída de la Atlántida simboliza la consecuencia inevitable del abuso de poder y la negligencia de los valores morales, mientras que la resistencia de Atenas representa el triunfo final de la virtud y la justicia. Un punto interesante es que incluso el propio alumno de Platón y otro gran filósofo de la antigua Grecia, Aristóteles, consideraba la historia de la Atlántida como una ficción literaria. A pesar de la impactante narración de su maestro, Aristóteles no creía que fuera un acontecimiento histórico real. Incluso se dice que afirmó: "Esta isla creada por nuestro maestro Platón es producto de la imaginación". Otros importantes historiadores y geógrafos del mundo antiguo, como Heródoto, Estrabón y Diodoro de Sicilia, tampoco mencionaron una isla de la magnitud e importancia que Platón describía, lo que aumentó las dudas sobre la realidad de la Atlántida. Es bastante notable que una civilización con una ubicación tan céntrica y un pasado tan impresionante no dejara rastro en otras fuentes antiguas. Esto refuerza la idea de que la Atlántida fue una creación literaria única que solo existió en las obras de Platón. Después de Platón, la leyenda de la Atlántida, aunque se mencionaba de vez en cuando en susurros, no despertó un gran interés durante siglos. Fue casi olvidada durante la Edad Media. Sin embargo, con el resurgimiento del interés por los textos antiguos durante el Renacimiento, la Atlántida fue redescubierta. Especialmente en esta época, en la que los descubrimientos geográficos se aceleraron, la aparición de nuevos continentes y tierras desconocidas reavivó la idea de que la Atlántida podría haber existido en algún momento. Las misteriosas tierras de ultramar, combinadas con la narración de Platón, encendieron la imaginación. En el siglo XVII, el filósofo inglés Sir Francis Bacon en su novela utópica La Nueva Atlántida reinterpretó el continente perdido de Platón como un símbolo de un orden científico y social ideal. En la obra de Bacon, la Atlántida se representaba como un paraíso que florecía a la luz de la ciencia y la ilustración, y que estaba gobernado por sabios líderes. Esta obra demostró que la leyenda de la Atlántida no era solo una historia del pasado, sino que también podía inspirar diseños de sociedades ideales para el futuro. A partir del Renacimiento, la Atlántida no solo atrajo el interés de filósofos y escritores, sino también de aventureros, cartógrafos, ocultistas e incluso investigadores especulativos. El sueño de desvelar el misterio de una civilización perdida y quizás alcanzar su avanzada tecnología o sabiduría, dio lugar a numerosas búsquedas y teorías. Este renacimiento fue el comienzo de un largo y fascinante viaje que convirtió a la Atlántida, de ser una mera leyenda antigua, en un tema perdurable y cautivador en el pensamiento moderno y la cultura popular. A pesar de la falta de pruebas científicas, esta leyenda sigue siendo una prueba viva de la interminable curiosidad de la humanidad por lo desconocido y ha llegado hasta nuestros días.
La narración de Platón era tan viva y detallada que durante siglos muchas personas creyeron en la existencia real de la Atlántida. Con el desarrollo de los métodos científicos, arqueólogos, geólogos y oceanógrafos de todo el mundo han investigado para encontrar cualquier vestigio que se ajustara a las características descritas por Platón. Sin embargo, por desgracia, hasta la fecha no se ha encontrado ninguna prueba arqueológica o geológica indiscutible y verificada de la Atlántida. Se considera que es una posibilidad científicamente muy improbable que una civilización tan avanzada y extensa desapareciera por completo sin dejar rastro alguno. De haber existido, se esperaría que hubiera dejado enormes ruinas de ciudades, artefactos únicos o huellas de cambios geológicos. La oceanografía y la arqueología submarina moderna se están cartografiando e investigando cada vez más el fondo marino de nuestro planeta. Pero todavía no se ha encontrado un continente hundido del tamaño que describió Platón. Esta falta de pruebas es para muchos científicos el indicio más fuerte de que es muy probable que la Atlántida sea una ficción. En la comunidad científica, hay un candidato que presenta sorprendentes similitudes con la narración de Platón, pero que aún así se considera una leyenda, la isla de Santorini. Esta isla, situada en el sur del mar Egeo en Grecia, era conocida en la antigüedad como Tera. En torno al año 1600 a.C., es decir, unos 9000 años después del momento que menciona Platón, Tera experimentó una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la humanidad. La violencia de esta erupción fue tan inmensa que destrozó toda la isla, creó un cráter y arrojó kilómetros de ceniza y gas a la atmósfera. La erupción de Tera hundió el centro de la isla en el mar, creando la actual caldera circular, o sea, el cráter gigante. Esta estructura circular recordaba los anillos concéntricos descritos en las representaciones que Platón hace de la Atlántida. Además, la erupción provocó enormes tsunamis que pusieron fin a la civilización minoica, que dominaba el Egeo en aquella época. La avanzada cultura marítima de los minoicos, su desarrollada arquitectura y su riqueza también tenían algunos paralelismos con la Atlántida de Platón. Esto llevó a algunos investigadores a pensar que Platón podría haberse inspirado en una catástrofe real, como la erupción de Tera, al escribir su historia. Además de Santorini, también se han propuesto otros posibles candidatos para la Atlántida en diferentes regiones del océano. La carretera de Bimini en las Bahamas fue uno de los ejemplos más conocidos. Estos bloques de piedra ordenadamente alineados, descubiertos bajo el agua en 1968, parecían a primera vista ser los restos de un camino o un puerto construido por el hombre. Sin embargo, las detalladas investigaciones científicas realizadas por geólogos demostraron que estas piedras eran una formación geológica totalmente natural. De forma similar, algunas formaciones irregulares detectadas cerca de las Islas Azores o en otras profundidades oceánicas también se relacionaron ocasionalmente con la Atlántida, pero ninguna de estas afirmaciones pudo ser verificada con pruebas científicas. El periodo de tiempo que Platón estableció para la Atlántida también entraba en gran contradicción con la ciencia. Platón afirmaba que la Atlántida se había hundido en torno al año 9600 a.C. Sin embargo, los datos geológicos muestran que en los últimos 10.000 años no hay pruebas de que un continente de este tamaño se haya hundido en el océano Atlántico. El hundimiento de una masa continental tan grande habría causado importantes movimientos tectónicos y cambios en el nivel del mar a escala no solo local, sino global, y sus huellas se habrían encontrado sin duda. El consenso científico es que la historia de Platón, aunque se basara en un acontecimiento real, fue enriquecida en gran medida con elementos ficticios.
La falta de pruebas científicas no puso fin a los debates sobre la existencia de la Atlántida. Por el contrario, la leyenda de Platón, al salirse de la metodología científica, inspiró innumerables teorías alternativas y enfoques esotéricos en todo el mundo. Aquellos que se preguntaron, ¿y si la ciencia se equivoca? ¿O y si las pruebas se buscan en el lugar equivocado? Se embarcaron en la búsqueda de la Atlántida en los lugares más inesperados. En esta búsqueda, las interpretaciones simbólicas de textos antiguos, las narraciones mitológicas e incluso las experiencias místicas se convirtieron en sus mayores guías. En esta sección, analizaremos más de cerca estas teorías que, aunque se encuentran fuera del mundo de la ciencia. Una de estas teorías geográficas alternativas fue propuesta por investigadores que interpretaron de forma diferente la descripción de Platón de más allá de las columnas de Hércules. Según algunos, la Atlántida no se encontraba en medio del océano, sino en una ubicación mucho más cercana al Mediterráneo. Las afirmaciones del investigador alemán Rainer Kühne iban en esta dirección. Él y algunos de sus partidarios buscaron antiguas ruinas en zonas pantanosas bajo el agua, cerca del Parque Nacional de Doñana, en el sur de España. Intentaron relacionar la gran llanura y las estructuras circulares que Platón menciona en sus diálogos con las formaciones naturales de esta región. Sin embargo, aunque estas afirmaciones eran interesantes, no se verificaron científicamente y se descubrió que algunas de las anomalías estructurales encontradas eran formaciones geológicas naturales. No obstante, estas teorías mantienen viva la idea de que la narración de Platón podría no haber apuntado solo al Atlántico, sino también a regiones mucho más cercanas y diferentes. Otra potente teoría alternativa está relacionada con la inundación del Mar Negro. Según la teoría del diluvio del Mar Negro propuesta por los geólogos William Ryan y Walter Pitman, al final de la última glaciación, en torno al año 5600 a.C., el Mar Negro era un lago de agua dulce que quedó sumergido de forma repentina y violenta por las enormes masas de agua procedentes del Mediterráneo. Se afirma que este gran suceso de diluvio podría haber servido de inspiración para los mitos sobre inundaciones de todo el mundo, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh de los sumerios o el diluvio de Noé de la Biblia, y que la historia de la Atlántida de Platón podría ser un reflejo de este acontecimiento. Este paralelismo con la gran inundación que menciona Platón sugiere que la leyenda no es una ficción completa, sino que podría ser el recuerdo de un acontecimiento real ocurrido en una geografía diferente. Sin embargo, uno de los campos que más ha alimentado y popularizado la leyenda de la Atlántida es el esoterismo y las corrientes espirituales. Quizás la figura más conocida e influyente en este campo fue Edgar Cayce, un médium estadounidense del siglo XX. Cayce, conocido como el profeta durmiente, afirmó haber dado información detallada sobre la Atlántida a través de lecturas que hacía en estado de trance. Según Cayce, la Atlántida fue un continente que existió durante miles de años y poseía tecnologías avanzadas, incluso sistemas de energía cristalina, y su fin se produjo por el uso indebido de estas tecnologías. Sus profecías sugerían que los últimos restos de la Atlántida se encontrarían frente a la costa de Bimini, en las Bahamas, lo que entusiasmó a algunos con el descubrimiento de la carretera de Bimini en 1968. Cayce también sentó las bases de las modernas teorías de la conspiración al afirmar que la sabiduría de la Atlántida estaba oculta en una cámara secreta bajo las pirámides de Gizeh. De todas estas teorías, la mayor teoría de la conspiración era quizás la afirmación de que la Atlántida no era solo un lugar, sino el antepasado común de todas las civilizaciones. Según esta teoría, un pequeño número de personas que sobrevivieron a la destrucción de la Atlántida se dispersaron por diferentes rincones del mundo, sembrando la semilla de nuevas civilizaciones. Los conocimientos avanzados en astronomía,
matemáticas e ingeniería que poseían civilizaciones superiores como la egipcia, la maya y la inca procedían de la herencia de este continente perdido. La sabiduría que los sacerdotes egipcios le contaron a Solón eran, en realidad, las últimas lecciones que la Atlántida había dejado antes de hundirse en el fondo del océano. Según estas afirmaciones, la sabiduría de la Atlántida fue llevada por los supervivientes del diluvio a Egipto, Centroamérica y otras civilizaciones antiguas. La base más tangible de esta teoría del origen común es la existencia de estructuras piramidales similares en los 4 rincones del mundo, situadas a miles de kilómetros unas de otras. Las magníficas pirámides de Gizeh, las gigantescas pirámides de Teotihuacán en México, las misteriosas pirámides de China y las pirámides incas de Perú. Fue una gran coincidencia que estas estructuras no solo se parecieran arquitectónicamente, sino que la mayoría de ellas estuvieran alineadas con el cielo, las constelaciones y los acontecimientos astronómicos. ¿O es esto una prueba de un conocimiento arquitectónico y astronómico común que proviene de una sola fuente? Según los teóricos de la conspiración, estas estructuras eran una firma arquitectónica común, difundida por todo el mundo por los supervivientes de la Atlántida, que poseían tecnología y conocimientos avanzados. Esta teoría del origen común, que deriva de la Atlántida, también apunta a la existencia de una civilización desconocida para la historia de la humanidad y rechazada por la historia oficial. Según esta teoría, antes del gran diluvio que Platón describió, la humanidad había alcanzado un nivel de civilización mucho más avanzado de lo que pensamos. La destrucción de la Atlántida provocó la pérdida de la mayor parte de este conocimiento, pero gracias a los supervivientes, una parte pudo ser transferida a diferentes civilizaciones. Por esta razón, el conocimiento astronómico en Egipto, la complejidad del calendario maya y la artesanía en piedra de los incas siguen siendo enigmas que los científicos de hoy en día no pueden explicar por completo. Esta sabiduría perdida nos susurra que hay profundidades en el potencial de la humanidad y en nuestra historia que aún desconocemos. Aunque los debates sobre la veracidad de la Atlántida continúan, todos están de acuerdo en una cosa: esta leyenda ha influido profundamente en la imaginación y la producción cultural de la humanidad. Tras un largo periodo de silencio después de los diálogos de Platón, la Atlántida resurgió de sus cenizas con el Renacimiento y se convirtió en un elemento indispensable del arte, la literatura y la cultura popular modernos. Dejó de ser solo una historia para convertirse en parte de nuestra conciencia colectiva. El mundo de la literatura no pudo resistirse al misterioso encanto de la Atlántida. El padre de la ciencia ficción, Julio Verne, en su obra maestra 20.000 leguas de viaje submarino, narró el descubrimiento de los restos de la Atlántida hundida por el submarino Nautilus del capitán Nemo. En el universo de horror cósmico de H.P. Lovecraft, ciudades hundidas como R'lyeh aparecían como lugares aterradores y misteriosos inspirados en la leyenda de la Atlántida. Uno de los gigantes de la literatura fantástica, J.R.R. Tolkien, en su universo de El Señor de los Anillos, ofrecía una interpretación diferente del mito de la Atlántida con su isla hundida llamada Númenor. Hollywood no dudó en llevar la Atlántida a la gran pantalla. Películas de animación como Atlantis, El Imperio Perdido de Disney ofrecieron una interpretación fantástica de la leyenda. Películas de superhéroes como Aquaman llevaron la Atlántida al universo moderno de los cómics como una civilización poderosa, con tecnología avanzada, que vivía bajo el agua. Los videojuegos populares también han utilizado mucho esta leyenda.
Los niveles de la Atlántida en la serie Tomb Raider o juegos como Assassin's Creed Odyssey ofrecieron a los jugadores la oportunidad de experimentar los misterios en persona. El atractivo perdurable de la Atlántida se alimenta no solo del poder de una historia, sino también de la interminable añoranza de la humanidad por lo desconocido, por una edad de oro perdida y por el conocimiento oculto. Es una historia que ha penetrado en las capas más profundas de nuestra imaginación y conciencia colectiva, y que ha durado generaciones. Y este legado demuestra que la leyenda en sí misma es mucho más poderosa que su existencia real. En este viaje a través de la historia de la Atlántida, hemos visto cuán compleja puede ser una leyenda. Transformada de alegoría filosófica de Platón a candidata científica, de teorías especulativas a icono de la cultura popular, la Atlántida ha perdurado como un misterio cuya realidad se cuestiona constantemente, pero nunca se olvida. La falta de pruebas científicas ha convencido a muchos de que la Atlántida es solo un mito, pero acontecimientos geológicos impactantes como el de Santorini mantienen viva la idea de que la leyenda pudo haber sido inspirada por hechos reales. Por otro lado, las narraciones místicas de figuras como Edgar Cayce y las teorías de la conspiración sobre la similitud de las pirámides en todo el mundo reflejan los antiguos dolores y la sabiduría perdida en la memoria colectiva de la humanidad. Esta naturaleza multidimensional es una prueba de la inmortalidad de la leyenda. Sin embargo, la verdadera fuerza de la Atlántida quizás no reside en un lugar concreto. Es más bien un símbolo de la interminable curiosidad de la humanidad por lo desconocido, la añoranza de una edad de oro perdida y las ansiedades que sentimos por nuestro propio futuro. La Atlántida es una advertencia que trasciende el tiempo, que nos recuerda las consecuencias devastadoras de la arrogancia humana y la decadencia moral. Al igual que la historia de una ciudad que se perdió en las profundidades del océano, es una lección filosófica de que nuestra propia civilización podría correr un destino similar si actuamos de forma irresponsable con la naturaleza y con nuestros propios valores. Esta lección adquiere aún más sentido hoy, mientras lidiamos con problemas globales como el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la desigualdad social. Quizás la Atlántida seguirá siendo, más que un lugar geográfico, una idea, una metáfora que vive en la conciencia colectiva de la humanidad. Una advertencia, una inspiración y un misterio sin fin. Es posible que nunca sepamos con certeza si la Atlántida existió realmente. Pero una cosa es segura, esta leyenda seguirá alimentando la imaginación de la humanidad y dándonos una antigua lección. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Es la Atlántida para ustedes solo un mito fascinante, o un antiguo secreto que espera ser descubierto bajo las aguas? No olviden compartir sus comentarios a continuación. Si les ha gustado este video y les interesan este tipo de misterios, apóyennos dándole a me gusta y suscríbanse a nuestro canal para que se les notifique al instante de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en nuestra próxima aventura.